Hola, queridos adultos mayores. Después de habernos dado algunas orientaciones, el doctor Hugo, ahora retomamos otra vez nuestras reflexiones sobre las mismas reflexiones del Papa que hacía sobre la vejez. El día de hoy vamos a tomar como base el Salmo 71 en el versículo 9. El título lo da el Papa y dice: no me abandones cuando decae mi vigor. Y es un problema que siempre ha estado el Papa señalando. ¿Cuál es el problema? La cultura del descarte, de que el adulto mayor se ha descartado porque ya no sirve según la sociedad, porque ya no sirve según la economía, porque ya no sirve según lo utilitario. Y es entonces que va descartando poco a poco al adulto mayor. Vuelvo a decirles, ya alguna vez lo decía, felicitamos a todas las organizaciones que en algún momento les dan oportunidad al adulto mayor para que se sienta útil. Empezando también por la iglesia, como siguiendo con algunos centros comerciales que les dan la oportunidad de manifestar su utilidad. Nosotros también tendríamos que tener un poco de caridad para con ellos, para descubrirles que pueden ser útiles aun cuando ya pareciera que no sirven o que todo el mundo los ha descartado. ¿Qué dice el Salmo 71 en el versículo 9? No me rechaces ahora que soy viejo, no me abandones cuando decae mi vigor. La hermosa oración que encontramos en el Salmo 71 que hemos escuchado nos anima a meditar sobre la fuerte tensión que habita en la condición de la vejez, cuando la memoria de las fatigas superadas y de las bendiciones recibidas es puesta a prueba de la fe y la esperanza. La prueba se presenta ya de por sí con la debilidad que acompaña el paso a través de la fragilidad y la vulnerabilidad de la edad avanzada. Y el salmista, un anciano que se dirige al Señor, menciona explícitamente el hecho de que este proceso se convierte en una ocasión de abandono, de engaño y prevaricación y de prepotencia que a veces se ensaña con los ancianos. Una forma de vileza es la que estamos viviendo ahora, que es precisamente esta cultura del descarte, donde los ancianos son dejados de lado y lo que sufran, lo que pasen ellos, ya no nos interesa, sobre todo a los jóvenes, y preferimos hacer una mueca de desprecio, acercarnos, abrazarlos y que experimenten la cercanía también de nosotros. Hemos visto también muchas veces cómo los ancianos son engañados sin escrúpulos por personas que se hacen llamar protectores de los adultos. Sin embargo, muchas veces los engañan y los estafan. Bueno, no podemos ir más lejos cuando vemos a los nietos o a los hijos mismos quitándoles estos apoyos que aquí en México se dan para nuestros ancianos, que los llevan a cobrar, sin embargo nunca se los entregan, o que el anciano le da la posibilidad de administrar sus bienes y sin embargo no lo hacen, es decir, lo hacen en beneficio suyo. Me ha tocado ver el sepelio de los ancianos donde se están peleando los hermanos porque nadie quiere responder por los gastos suscitados por su sepelio. Sin embargo, hay alguno de los hermanos que siempre luchó por tener la administración de los bienes que no les correspondían. Esto es lo que vemos y esto es lo que vivimos día con día en nuestra sociedad. Y sin embargo, ¿quiénes salen perjudicados? Nuestros ancianos. Toda la sociedad debería de apresurarse a atender a los ancianos. Son el tesoro cada vez más numeroso, sin embargo, es el tesoro menos valioso pareciera para nuestra sociedad. Es decir, podemos hablar de una contradicción. Mientras hablamos de un tesoro valiosísimo para nuestra sociedad, hablamos del desprecio del mismo dentro de esta misma sociedad. Vamos, qué incongruencia, ¿no? Mientras vemos cómo
como el anciano puede transmitirnos una historia muy valiosa, otros lo desprecian porque creemos que nos estorba, creemos que ya no sirve, creemos que ya no está al nivel de nuestro conocimiento o de nuestro desarrollo. Eso es lo que tenemos, y entonces ponemos a veces a prueba la misma dignidad del anciano. Se pone en duda incluso que merezca continuar. Y hablar de que merezca continuar no solamente es que merezca continuar en el ámbito profesional, sino que es de esos que quieren desaparecer lo que les estorba. Y entonces pareciera que muchas veces nos peleamos con lo útil, con lo práctico, y queremos desaparecer lo que ya nos sirve, como es el anciano. Así pues, ¿qué es lo que pasa con nosotros los adultos mayores? Pues terminamos por querer esconder nuestra propia vulnerabilidad para que no se den cuenta de que ya no servimos, para que no se den cuenta de que ya no estamos a la altura de ellos. Y a veces luchamos contra ciertos estereotipos que tiene ahora la juventud y queremos llegarles a esa talla cuando no nos permiten a veces vivir nuestra etapa de la vejez, que puede ser hermosa y que podemos vivirla de una manera feliz. Sin embargo, esta presión social nos hace a veces hasta renegar de esta etapa, cuando no deberíamos de vivirla plenamente. El anciano del Salmo que hemos escuchado, este anciano que ve su vejez como una derrota, descubre la confianza en el Señor, siente la necesidad de ser ayudado y se dirige a Dios. ¿Qué es lo que pide el anciano? No temas ser abandonado en el momento de la vejez. ¿Por qué? Porque has de temer a que llegue el momento en que ya no tenemos posibilidad según la juventud. No, ahí está la defensa del Señor. Dios vuelve a darnos esa fortaleza para seguir dando testimonio del amor de Dios. Dios vuelve a darnos fortaleza para podernos poner en el centro de la sociedad, donde tendríamos que decirles: aún tenemos mucho que dar y aún tenemos mucho que compartir. De hecho, la vergüenza debería caer sobre aquellos que aprovechan la debilidad de la enfermedad y la vejez. La oración renueva en el corazón del anciano la promesa de la fidelidad y de la bendición de Dios. El anciano redescubre la oración y da testimonio de su fuerza. Jesús en los evangelios nunca rechaza la oración de quien necesita ayuda. Los ancianos, por su debilidad, pueden enseñar a los que viven otras edades de la vida que todos necesitamos. Abandonarnos en el Señor, invocar su ayuda. En este sentido, todos debemos aprender de la vejez. Si hay un don en ser anciano entendido como abandonarse al cuidado de los demás, empezando por Dios mismo. Existe entonces un magisterio de la fragilidad. ¿Qué quiere decir esto? La enseñanza que podemos dar nosotros cuando somos débiles. Recuerden que San Pablo nos enseñaba esa parte donde nos decía, cuando más débil soy, entonces es cuando soy más fuerte, porque es el momento de abandonar nuestras riquezas, nuestras posibilidades y nuestras fortalezas a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es precisamente hacer lo que Él quiere. Les aseguro que si dejamos que Dios se manifieste a través de nuestra propia debilidad, entonces podemos transmitir mucha riqueza. Esto es lo que tendríamos que hacer. El magisterio de la fragilidad consiste en eso. No escondas tu debilidad, no escondas tu fragilidad. Puedes hacer que esa fragilidad se vuelva fortaleza, de tal manera que el anciano se vuelva maestro a partir de la debilidad. ¿Cómo me abandono en la voluntad de Dios y cómo me abandono en la alegría de saber que hay alguien que me está cuidando, que me está protegiendo y que me está sosteniendo? Y ese es Dios. La fe auténtica del anciano se manifiesta también en su vulnerabilidad, es decir, en la debilidad que pueda tener cada uno de los ancianos. Bien, cuando nosotros vemos que esta ancianidad o esta debilidad es obligada a abandonarse, entonces miren, estamos perdiendo la esencia del anciano. El anciano debe de tener como esencia el abandono a la voluntad de Dios. Las debilidades
que al fin y al cabo tenemos ya en nuestro físico, en nuestro andar, en nuestro hablar, etcétera, es donde viene la fortaleza de Dios. No podemos negar que un anciano puede enseñarnos grandes cosas cuando se abandona la fe y cuando deja que Dios sea el que actúe a través de él. Por lo tanto, la vejez tiene para todos una enseñanza intrínseca, es decir, en su propio ser, de tal manera que puede darnos, no puede enseñarnos grandes cosas. El Señor, pues, debe de conceder al anciano, o más bien concede al anciano transparentar la voluntad de Dios y la fortaleza del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Dejar que sea Dios el que se manifieste a través de nosotros. Vamos pues a pedirle a Dios para que sea el abandono total al Señor lo que le dé fortaleza a nuestra vejez. Vamos a pedirle a Dios que sigamos siendo maestros de la debilidad, o maestros en la debilidad, maestros en el abandono, de tal manera que la voluntad de Dios se manifieste en nosotros. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Hola, hola. Yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas, un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. En esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia. Conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico. Síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. ¡Te esperamos!